Pues yo solamente quería comentar que el Sonia ha estado explicando todo esto y desde Podemos San Feliu proponemos hacer este observatorio municipal de la deuda y, como ha comentado ella, es abierto a todo el mundo, así que cualquier persona que quiera participar en crear este observatorio lo trabajaremos entre el grupo de personas que vengan de donde vengan de San Feliu para poder hacer este observatorio municipal en San Feliu. Y ahora, sin más, os dejo en manos de Héctor para que os explique el tema de renta básica universal y que pueda resolver dudas también en este tema que muchas veces se escucha por televisión, que propone Podemos. Y sin más, pues os dejo en manos de él. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, voy a procurar ir rápido porque, bueno, hay bastantes ponencias y seguro que tendréis muchas preguntas. La ponencia que yo suelo hacer es un poco larga, pero la primera parte la voy a hacer rápido, ¿vale? En primer lugar, bueno, habéis visto que la he titulado La verdadera causa de la crisis, y la crisis la pongo entre comillas, porque en mi opinión esto que estamos viviendo no es una crisis. Lo que está pasando básicamente son dos cosas. Una es, todos lo sabemos, que está subiendo el paro, está subiendo el nivel de precariedad laboral, está aumentando las tasas de pobreza a un ritmo escandaloso, sobre todo en las familias con hijos. Bueno, es lo que estamos viviendo y ahí sí que podríamos decir que es una crisis, pero esto tiene la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que las empresas del IBEX 35 están subiendo como la espuma, los bancos que han sido rescatados les va divinamente y, en general, el número de millonarios en España está aumentando. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es una creciente desigualdad. En mi opinión, ¿a qué se debe esta desigualdad? Se debe principalmente al desempleo tecnológico. El problema es que no hay empleo, no hay trabajo remunerado. ¿Por qué no hay empleo? Pues básicamente no hay empleo porque llevamos 200 años intentando que no haya empleo. Llevamos prácticamente desde la revolución industrial intentando mejorar nuestros procesos de producción, intentando ser más eficientes. En definitiva, llevamos 200 años intentando quitarnos el trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Que al mismo tiempo tenemos un sistema socioeconómico que está basado casi únicamente en el empleo. Si no tienes empleo, no tienes recursos económicos y no puedes vivir. Entonces, esto es un proceso que, como digo, lleva 200 años, pero se está acelerando. Lo voy a explicar bastante rápido. Siguiente, por favor. Google, por ejemplo, os pondré dos ejemplos y me detendré un poquito en este y vosotros los pasaré más rápido. Google, por ejemplo, el año pasado, en el anterior, en 2013, anunció un coche que se conduce solo. Es un coche que no tiene ni siquiera volante ni pedales. Tú te subes al coche y le dices quiero ir a tal sitio y el coche te lleva. Los coches de Google llevan recorridos más de 1 millón de kilómetros en carreteras reales en Estados Unidos y no han tenido ni un solo accidente. Me podéis decir que Google son un poco frikis, pero si vas pasando, pasa a la siguiente, la otra, Audi, General Motors, Nissan, atrás, la anterior. Prácticamente todas las empresas de coches están trabajando en coches autónomos. Mercedes incluso va un paso más allá y presentó un camión que se conduce solo. Bueno, aquí en esta foto promocional de Mercedes tenemos al camionero muy contento, además con camisa y tal, muy bien vestido, mirando su iPad en el camión. Esto lo que va a pasar es que al día siguiente el camionero se va a ir a la calle y la empresa transportista va a poder sacar todos los beneficios del sueldo del camionero con el coche autónomo, con el camión autónomo. ¿Esto qué significa? Esto significa que camioneros, transportistas, conductores de ambulancias, repartidores, taxistas, toda esta gente se va a ir a la calle en no más de 10 años. Y lo pongo largo. Y este fenómeno está pasando en todos los ámbitos. Pasa al siguiente, por favor. Por ejemplo, los trabajadores de comida rápida, de McDonald's, de Burger King, de Estados Unidos, se manifestaron por conseguir que les mejoraran las condiciones laborales, que como os podéis imaginar eran bastante lamentables. Consiguieron que les mejoraran un poco las condiciones. Pero si vais a un McDonald's, ya sabéis que habréis
habréis visto que hay como unos kioscos donde puedes hacer el pedido. Una vez has hecho el pedido, todavía hay una persona que te da la hamburguesa, pero esto tiene también los días contados, porque hay ya máquinas que fabrican 400 hamburguesas a la hora y además a gusto del consumidor, con pepinillo, sin pepinillo, más hecha, menos hecha. 400 hamburguesas a la hora, más que suficiente para abastecer a cualquier restaurante de comida rápida y además en unas condiciones más higiénicas que un trabajador, etcétera, etcétera. Con lo cual, dentro de muy poco, los McDonald's no trabajará prácticamente nadie, trabajará el reponedor de ingredientes y ya está. Entonces, todo esto, hay muchos más ejemplos, pero vamos a pasarlos rápido. Amazon, almacenes automáticos, pasémoslo porque quiero centrarme en el tema de la renta básica. Pasa. Lo que os decía, todo esto, montones de trabajos que van a desaparecer. Pásalo rápido, sí. Es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es intentar mejorar nuestros procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esto entra directamente en contradicción y en choque con el sistema socioeconómico que tenemos montado. El estado del bienestar, que en realidad nunca ha funcionado bien del todo, pero ahora está funcionando cada vez peor, se basa básicamente en esto. Tenemos por un lado a los trabajadores, tenemos por otro lado al empresario. Teóricamente, pues los trabajadores producen bienes y servicios, el empresario vende estos bienes y servicios, entre todos obtienen un rendimiento económico y de los impuestos que pagan tanto trabajadores como empresarios se sostiene el estado del bienestar, las pensiones, la sanidad, el paro también. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si tú empiezas a automatizar todo esto, pasa la siguiente, lo que pasa es que tienes trabajadores que van al paro. Y tienes máquinas que están haciendo ese trabajo, pero el beneficio solo va a parar al empresario. Y esto es un círculo pernicioso, es una cosa que cada vez se va agravando más y más. Pasa a la siguiente. A medida que más y más trabajadores pierden su trabajo debido al desempleo tecnológico, pasan al paro, con lo cual el estado del bienestar es más difícil de sostener porque hay menos gente que está ganando dinero, pero al mismo tiempo el empresario está obteniendo muchos más beneficios que antes. Esta es una parte del problema, el desempleo tecnológico. Y esto es una cosa que no vamos a poder evitar a menos que rompamos todos los ordenadores y todas las máquinas y nos pongamos a vivir como hace 2000 años, con lo cual con la superpoblación que tenemos nos moriríamos casi todos de hambre. O sea que el desempleo tecnológico es una cosa con la cual tendremos que convivir. Ahora bien, esto se agrava enormemente cuando le aplicas una política neoliberal, que es realmente la tormenta perfecta, es el gran problema. Esto es la política que empezaron pues Reagan y Margaret Thatcher y que también han aprendido Angela Merkel y Mariano Rajoy, y que básicamente consiste en una idea muy sencilla, que es: a este señor de aquí, al empresario, le vamos a bajar los impuestos y le vamos a abaratar el despido. Y a estos señores de aquí les vamos a subir los impuestos. Y a todos estos de aquí les vamos a recortar todas las prestaciones sociales. Como os podéis imaginar, esta solución es como apagar un fuego con gasolina. Esta solución va muy bien solo para una persona. Esto para lo que sirve es para que los empresarios, los banqueros, el sistema financiero, los políticos se forren a costa del resto de la población, que es básicamente lo que ha estado pasando los últimos años. Esto es absolutamente insostenible. Pero esto es lo que nos están vendiendo. Esto es lo que nos están intentando explicar, que lo que tenemos que hacer es crecer y crecer y crecer, volver a la senda del crecimiento. Entonces hay que bajarle los impuestos a los empresarios para volver a esa maravillosa senda del crecimiento donde todos seremos felices y comeremos perdices. Pero esto para lo único que sirve es para lo que decía antes, para aumentar todavía más y más y más y más y más la desigualdad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y cada semana o casi cada día salen noticias que refuerzan estas ideas.
Hace 2 semanas creo que Intermón Oxfam publicó un estudio en el que decían que en el año 2016 el 1% de la población más rica del mundo, el 1% tendría más dinero que el 99% restante. Y lo que es todavía casi más bestia, que las 80 personas más ricas del mundo tienen tanto dinero como los 3.500 millones de personas más pobres. Esto es algo, en mi opinión, absolutamente devastador. Todavía más terrible que el hecho de la pobreza es el hecho de desigualdad que se está produciendo. ¿Por qué? Porque a lo que vamos es a una plutocracia, a una especie de neofeudalismo donde los supermillonarios y los poderes financieros gobiernan el mundo. Y esto me podéis decir que soy un conspiranoico, pero es que realmente es lo que está pasando. O sea, estamos siendo gobernados por poderes que no hemos elegido democráticamente, como por ejemplo la Troika, y las grandes empresas y las grandes fortunas presionan a los gobiernos para que hagan las leyes que lo que hacen en definitiva es potenciar todavía más esta desigualdad y estamos en un círculo vicioso. Entonces, aparte de esto, hay otra cosa. Y antes de explicar la renta básica, la explicaré enseguida, pero antes me gustaría hacer una reflexión. Porque estoy diciendo que nos estamos quedando sin empleo, pero hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que no todo el empleo es bueno. Y segundo, y más importante, que no todo el trabajo es empleo. Yo voy a poner un par de ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, hay muchos trabajos, nos venden la idea de que el trabajo es dignidad, de que el trabajo dignifica, el trabajo mejora a la persona, el que no tiene trabajo es un paria y que todo el trabajo es bueno. Pues mire usted, hay muchos trabajos que no son nada buenos. Por ejemplo, de producir armamento. Esto, por ejemplo, es el nuevo caza del ejército americano, el F-35 creo que es. Llevan desde 2006 gastados 350.000 millones de euros en los avioncitos. Claro, obviamente aquí están trabajando los mejores ingenieros que el dinero puede pagar. ¿Esto es algo bueno para la sociedad? Muchos pensamos que no. Pasados. Y luego está el tema de que no todo el trabajo es empleo. Sonia antes lo ha explicado perfectamente. Hay muchísimos trabajos que son necesarios, beneficiosos e imprescindibles para la sociedad, pero no están remunerados. Por ejemplo, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico y el trabajo voluntario. Por ejemplo, la Wikipedia, la enciclopedia mayor del mundo, está hecha 100% por voluntarios. Ejemplo todavía más importante, Linux, sin el cual Internet prácticamente no existiría, porque la inmensa mayoría de los servidores de Internet corren en Linux. Es un sistema operativo que se ha hecho 100% a base de voluntarios. Tenemos que cambiar un poco el chip, tenemos que darnos cuenta de que este sistema de ir produciendo, creciendo, si tenemos una productividad tan alta debido a la tecnología, es suicida. Entonces, tenemos que hacernos a la idea de que el empleo remunerado tiene que ser una parte de la sociedad, pero no tiene que ser toda y no es necesario. Entonces ahora ya sí que voy a explicar la renta básica. ¿Qué es la renta básica? La renta básica es una propuesta que, teniendo en cuenta todo esto que acabo de explicar, intenta resolver este problema que tenemos del enorme paro, la enorme desigualdad y que se está produciendo. Pasa a la siguiente. La renta básica es una medida muy sencilla de explicar, pero luego tiene muchos detalles que son complejos y después debatiremos. Estamos hablando de renta básica universal e incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Renta quiere decir que es un sueldo, es un dinero que se paga a la población. Básica quiere decir que es suficiente para cubrir las necesidades mínimas de subsistencia y necesidades básicas, pues para pagar la vivienda, la comida, la ropa, etc. Y aquí entramos en los 2 aspectos que, digamos, son más polémicos o sobre los que más se debate. Que sea universal, es decir, que sea para todo el mundo, y que sea incondicional, es decir, que no te exijo nada a cambio de esta renta.
ni te pido que estés buscando trabajo, ni miro si estás ganando mucho dinero. Esto tiene un matiz muy importante que ahora explicaré. Porque claro, si la renta básica universal se explica así, vamos a dar dinero a todo el mundo, parece una cosa pues prácticamente mágica, ¿no? ¿De dónde vas a sacar este dinero? ¿Vas a sacar una varita mágica y vas a dar dinero a todo el mundo? No, no se trata de esto. La renta básica es universal e incondicional, pero la renta básica hay que financiarla. Y entonces, ¿cómo se financia? Y ahí está la clave. Hay un estudio muy bueno que se ha publicado por Daniel Raventós, Jordi Arcarons y Lluís Torrents, que son unos economistas de la Universidad de Barcelona, la Autónoma, que han hecho un estudio muy serio y muy riguroso basándose en 2 millones de declaraciones de la renta de las personas físicas. Con lo cual son datos totalmente reales y ellos han hecho una propuesta que demuestra que la renta básica es perfectamente viable. ¿Cómo funciona? Básica a todo el mundo al mismo tiempo que subes los impuestos, sobre todo a la parte más rica de la población. Lo voy a explicar ahora mismo. Esto que veis aquí es la distribución de la renta en España según las declaraciones reales del IRPF. ¿Qué significa esta gráfica? Me detengo un poco a explicar. Esto es lo que gana la población española, lo que declaramos de IRPF, ordenado de los que ganan menos a los que ganan más. Aquí tendríamos el 10% de los que ganan menos, aquí tendríamos pues, el 10% siguiente y aquí tendríamos los más ricos, ¿vale? Como podéis ver, en primer lugar, lo que se aprecia muy claramente es que, como decíamos antes, hay una marcada desigualdad. Hay gente que gana muchísimo más que otros. Pasa a la siguiente. Pero este no es el mayor problema. El mayor problema es esto de aquí. Esta línea roja es el umbral de la pobreza, 645 euros al mes. El 20% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Y este es el gran problema. El 10% más pobre está malviviendo, sobreviviendo con unos 200-300 euros al mes, que es absolutamente lamentable. Entonces, ¿cuál es la propuesta de renta básica? La propuesta de renta básica, puedes pasar a la siguiente, consiste en dos cosas. Por una parte, asignamos la renta básica a toda la población y por otra parte, aplicamos unos impuestos. La propuesta esta concreta de Arcarons, Torrents y Raventós lo que proponen es un tipo único del IRPF del 49%, un impuesto fijo del 49%. Este tipo puede parecer alto, pero tenéis que tener en cuenta que este tipo se combina con la renta básica. La renta básica no paga impuestos y pagas impuestos a partir de lo que ganas más de la renta básica. ¿Esto qué significa? Voy a poner unos ejemplos y lo entenderéis enseguida. Para una persona que no gane nada, un parado que se le ha agotado el subsidio, por ejemplo, esa persona pasa a cobrar la renta básica, 645 euros. Para una persona que sea 1000-eurista, por ejemplo, de los 1000 euros que gana, tiene que pagar este 49%, es decir, que se queda con 500, pero a esto le tenemos que sumar la renta básica. Es decir, el 1000-eurista pasa a ganar más, pasa a ganar 1.150 euros en lugar de pagar algo de impuestos, que es lo que pasaba antes, que a lo mejor se quedaba con 900 y ahora pasa a 1.150. Una persona que gane más, por ejemplo, una persona que gane 2.000 euros al mes, tendría que pagar este 50, este 49%, se quedaría con unos 1.000 euros, le sumaríamos la renta básica, con lo cual ganaría unos 1.650 euros al mes. Estamos hablando de que estaría pagando no llega a un 20% de impuestos, que más o menos se quedaría más o menos como está. Como os podéis imaginar, los que más pagan, a medida que lo que tú ganas es mucho más que la renta básica, estos serían los que tendrían que realmente financiarlo. Por ejemplo, una persona que gane 10.000 euros al mes pagaría 5.000 de impuestos, le daría 600 de renta básica y entonces se quedaría con unos impuestos del 40 y poco %, que tampoco es una gran barbaridad. Lo que pasa con esta propuesta es que el 70% de la población gana
y el 30% pierde. Sobre todo pierde el 10% más rico. Es una propuesta que, como veis, tiene una gran ventaja sobre un subsidio condicional. Una de las críticas que se puede hacer a la renta básica es ¿por qué no le damos este dinero solo a la gente que lo necesita? En primer lugar, esto tiene un grave problema, y es que las rentas condicionadas tienen unos gastos mucho mayores que una renta universal, porque necesitas servicios sociales que verifiquen que esta gente necesita esta ayuda, necesitas inspectores que se aseguren de que estos están cumpliendo los requisitos, necesitas muchísima más burocracia para hacer esto. Pero es que aparte, una renta que solo cubriera la parte que realmente más lo necesita, beneficia solo a esta gente, y a esta gente no la beneficia en nada. En cambio, la renta básica universal, como podéis ver, es algo muy progresivo. La gente más pobre ganaría mucho, la gente que gana un poco ganaría más, y lo que hace esto es compensar lo que os estaba diciendo antes. Esta creciente desigualdad que se está produciendo, la renta básica automáticamente la corrige. Esta es la idea. Voy a acabar muy rápidamente, sí, un par de cositas más, porque esto es una cosa importante. ¿Cómo está la renta básica? ¿Cómo está el debate sobre la renta básica dentro de Podemos? ¿Vale? Pasa a la siguiente. Oficialmente, Podemos está a favor de la renta básica universal. El único programa que ha tenido Podemos hasta el momento es el programa de las europeas, y en el programa de las europeas se podía leer esto: de derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Esto es una renta básica universal. Después, el tema de la renta básica universal, bueno, le han dado tortas por todos lados. Pablo Iglesias ha intentado explicarlo más o menos en los platós de televisión, sin mucho éxito, me temo. Y hace unos meses presentaron un borrador, para el cual invitaron a dos economistas, que son el Vicente Navarro y el Juan Torres, y ellos presentaron un borrador en el cual no había una renta básica universal, sino lo que había era lo que decíamos antes, un subsidio condicional. Ahora bien, esto no es la posición oficial de Podemos, esto es un borrador que han presentado unos economistas, y a partir de aquí hay que debatir y hay que decidir qué hacemos. Y ahí estamos, el círculo de renta básica Podemos. El círculo Podemos Renta Básica es un círculo que está a nivel estatal, en el cual hemos desarrollado una propuesta. Esta propuesta va más allá que la propuesta de Raventós. Digamos que la propuesta de Raventós es una propuesta bastante teórica, y está muy bien porque demuestra que la renta básica es posible y es financiable y es perfectamente racional. Pero nosotros hemos ido más allá, hemos intentado, digamos, resolver algunas de las críticas que se podían hacer a esta propuesta para hacerla más viable políticamente. Y os lo explico muy rápido porque no me quiero enrollar. Pero una de las principales novedades que proponemos es que la renta básica no tenga una cuantía fija, estos 645 euros, sino que dependa del número de personas que viven en el hogar. Por ejemplo, ayer yo estaba en Viladecans en una charla, y alguien me hizo la cuenta, ¿no? A ver, si tú tienes una familia que tenga 3 hijos y 2 hijos ya son mayores de edad y están viviendo todos en casa, claro, esta familia se está llevando 3.000 euros al mes de renta básica sin hacer nada, y esto puede ser injusto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Lo que nosotros proponemos es que en función del número de personas que viven en el hogar, esta cuantía se reduce. Es decir, una persona que viva sola cobraría 645 euros, pero 2 personas que viven en un piso, ya sean compañeros de piso o sea una familia, cobrarían menos, cobrarían 500 y pico. Y así en función del número de personas que viven en el hogar, porque claro, cada hogar tiene unos gastos que son fijos, de alquiler, de luz, de gas, etcétera, etcétera, que eso también hay que tenerlo en cuenta en lo que es el umbral de la pobreza.
Luego, aparte de recaudar únicamente por el IRPF, que es lo que hace la propuesta que os decía, nuestra propuesta propone vías de recaudación adicional, lucha contra el fraude fiscal y otros tipos de impuestos. Entonces, lo que conseguimos con todo esto es que el tipo fijo este que os decía del 49% se reduce al 40%, con lo cual es una solución que nosotros creemos que es muy racional y muy aplicable. Y además otra cosa que estamos debatiendo es la posibilidad de irla aplicando por fases para que sea más sencillo irla aplicando, de manera que progresivamente podamos llegar a una renta básica universal e incondicional y a lo mejor en el futuro incluso quitar esto de la escala variable, de la cuantía variable, pero esto en función de ver cómo evoluciona la renta básica en el tiempo. Y esto es la renta básica, esta es la propuesta que nosotros hacemos y a partir de aquí, a las dudas que tengáis, será un placer. Este creo que es un tema que a mí, personalmente dentro de Podemos, me parece un discurso fácil. Es decir, es una contradicción absoluta con un estudio serio. No sé si desde que lo empezó a escuchar con Podemos, plantea una irrealidad, es casi utópico, por el hecho de que estáis planteando escenarios como si todos pudiésemos ir dentro de un paquete de medida para simplemente solucionar un problema, no es un problema muy grande, que se intenta solucionar con una sola ley, cuando lo que realmente está pasando y solo lo soluciona no es subirle 40 o 50 ni analizar una renta básica, sino es un problema que se tiene que arreglar en 20 o 30 años. Es decir, es verdad, no es un tema de coger y aplicar, estamos hablando de años que son desde la formación a las personas, desde que se insista en crear una muy buena educación, una muy buena base para que la gente esté preparada para poder ganar o ser suficientemente autónomos para ganar un poco más de dinero con su trabajo. Estamos hablando de muchos factores como para que empecemos a valorar los discursos fáciles. A mí me parece muy grave atacar algo como son los ingresos de la gente simplemente en base a unos criterios totalmente aleatorios, ¿no? Es como si claro, decir, bueno, a ver, como no podemos publicar el 49%, ahora si es un padre de familia que tiene 2 hijos, a la mujer no trabaja un 36. Se resulta que la mujer trabaja y los dos están un 28. No sé, existen mecanismos actualmente, el IRPF ya tiene un sistema de detección de estos casos. Lo que sucede es que no hay reparto del dinero que se gana en este país, eso sí que es verdad, de una manera equilibrada. Pero hablar de una renta básica general e intentar solucionar la base de una ley me parece un discurso totalmente irreal. Es mi opinión. Bueno, a ver, lo que pasa es que tú me estás diciendo, y estoy totalmente de acuerdo, que aquí tenemos muchos problemas y que quizás esos problemas no se puedan resolver de aquí a 20 o 30 años. Y hay que empezar por la educación, etcétera. Pero vamos a dejar durante 20 o 30 años a la gente, a las familias en la pobreza. Correcto. Pero fíjate, a ver, es que, mira, la renta básica es una cuestión de eficiencia. Si nosotros, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos o no queremos acabar con la pobreza? Independientemente de si la gente trabaja o no trabaja. Porque estoy de acuerdo contigo que ahora tenemos una coyuntura que podemos decir, vale, a ver, una persona que se metió en la construcción, que dejó los estudios y que ahora se ha quedado sin trabajo, pues hasta cierto punto es responsable de su situación. También es verdad que salen universitarios todos los días de las universidades españolas y tampoco encuentran trabajo. Pero la cuestión es, ¿queremos resolver este problema? ¿Queremos acabar con la pobreza? Si queremos acabar con la pobreza, ya te digo yo que los subsidios condicionados no funcionan, porque son un parche que se pone a posteriori. Una vez que la persona cae en la pobreza, tiene que pedir una ayuda y con suerte se la conceden, pasa un montón de tiempo y esta gente además queda atrapada en lo que se llama la trampa de la pobreza, que es que esta persona, si acepta un trabajo, pierde el subsidio, con lo cual la gente se queda viviendo del subsidio. La renta básica es otra cosa. La renta básica es no es, digamos, un parche que se pone después, sino es como una vacuna. Es algo que se pone a priori.
Es un cambio de modelo económico y estoy de acuerdo en que es un cambio importante, pero lo que hace la renta básica es eliminar la pobreza de raíz y prevenir que nadie pueda caer nunca en la pobreza. Y a partir de ahí, pues una persona puede seguir intentando mejorar sus condiciones, que de hecho es lo que pasa en todas las pruebas pilotos que se han hecho sobre la renta básica. El tema de la renta básica, pues dejarían de trabajar, ¿verdad? Todo aquel que no llega al mínimo dejaría de trabajar. Antisistemas, gente que le da igual contribuir a la sociedad. No digo que no sea bueno, pero gente que le da igual. Toda esta gente tendría esa misma renta. O sea, podrían sin hacer nada y porque no quieren, no porque no lo busquen. Estoy de acuerdo con ayudar a la gente que lo necesite y que busque y lo encuentra. Pero toda la gente que no quiere participar, ladrones, delincuentes en el sistema, etcétera, 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 aparte de los trabajos de 2, 3, 4 horas, gente que estudia, etcétera, etcétera, todo eso desaparecería. Es gente que dejaría de cotizar. Eso de que desaparecería, lo dices tú. Creo. La idea de que la renta básica genera vagos, esto se ha debatido mucho, y de hecho, le voy a poner un ejemplo. Se han hecho estudios pilotos de renta básica, por ejemplo, en la India. En la India se hizo un estudio muy bueno con un grupo de control que recibía las ayudas que debía hasta ese momento y otro grupo que lo que hacía era recibir las mismas ayudas, el mismo dinero que se invertía en subsidios, lo recibían en forma de renta básica, es decir, lo dividían entre toda la población y lo repartían, ¿vale? En el grupo de la renta básica, la gente no trabajó menos, sino que trabajó más. Emprendían, compraban tierras, compraban una cabra para tener leche. Todos los indicadores subieron de educación, de salud, etcétera, etcétera. La gente, cuando tiene la renta básica, no deja de trabajar. Al contrario. ¿Dónde es ese estudio? Esto se hizo en la India. En la India viven 1.100 millones de personas, no sé si es un 70 por debajo del umbral de la pobreza. Sí, esa gente no ha vivido a un nivel que estamos acostumbrados a haber vivido aquí en España. Sí, ¿no? Pero en España no hay mucha gente que quiere irse al campo, ni a las cabras, la hay, ¿no? Pero vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Si yo os pregunto uno a uno a vosotros, ¿tú crees que la gente dejaría de trabajar con una renta básica? Probablemente me diréis sí. Pero si yo os pregunto uno a uno a vosotros, ¿tú dejarías de trabajar con una renta básica? La inmensa mayoría responde que no. Esto es una cosa que pasa mucho, que nos creemos que el resto de gente va a actuar mal y nosotros vamos a actuar bien. No pasaría esto con la renta básica. Lo que pasaría, sí que es verdad, a ver, yo no te voy a decir que todo el mundo sea un dejado de virtudes y se fuera a trabajar altruistamente por los demás. Claro que habría gente que dejaría de trabajar, pero es que estamos en un país con un 25% de paro. Es que esto no debería preocuparnos. La renta básica tiene una gran ventaja, y es que tú le das dinero a toda la población, aparte de resolver el problema de la pobreza, aumentas el nivel adquisitivo de la gente, y esto lo que hace es mejorar la economía local. Lo que esto quiere decir es que si tú quieres poner un bar, quieres poner una tienda, con la renta básica te iría mucho mejor. Y realmente dices, es que la gente va a tener que pagar más impuestos, pero es que la economía en general mejoraría. Sí, eso sí. Pero el problema, aparte de eso, es 640 euros de sueldo base. Estás ayudando a esa gente, ¿vale? Ese sueldo base se van a gastar agua, luz, gas, teléfono, electricidad, seguro de piso, vivienda, alquiler, etcétera, etcétera. Y si en vez de hacer esos 640 que quito del gasto de agua, de la luz, del gas, de la electricidad, que el señor del Desa no pone 10 millones, y todo eso lo pongo dentro del gobierno y se pagan 10 o 12 euros, no podría salir esa cuenta para pagarle a la gente 400. A mí esa propuesta no me parece mal. Lo que pasa es que yo creo que la renta básica va más allá, porque no solo estamos hablando de la luz y el agua, también estamos hablando de comer. 640. Y la dignidad de la persona de la que ya me sorprende que el tema de renta básica no lo había conocido a detalle como tú has planteado. Me sorprende que lo que has expuesto me parece una propuesta absolutamente muy madura, es decir, me sorprende porque no conocía esta madurez, ¿no? Creo que además es un evento político de primer nivel. Creo que muchos ciudadanos como yo no sabíamos lo que había detrás de todo esto. Creo además que evidentemente esto
vamos, disiento completamente del amigo de que esto va para dentro de 20 años, esto va para bastante menos, porque tú has explicado muy bien el tema tecnológico, etcétera, el tema de todo el discurso de Piketty sobre la desigualdad. Esto es tan claro como el agua que hasta Obama está recogiendo en su última etapa ya, digamos, políticas de equiparación, ¿no? La única cosa que yo creo que tú eres consciente y que tenemos que ser conscientes es que, claro, la gente que tiene dinero se protegerá de esto, como ya se protege actualmente, evidentemente sacando el dinero fuera del país, ¿no? Con lo cual, claro, o tienes una área económica como la área europea, donde todo el mundo está en esas tesis, cosa que, con la llegada de los griegos es más posible, pues eso es más complicado, ¿no? Pero, repito lo del inicio, me parece una idea muy madura cuando has pintado la gráfica, digamos, de pasar lo que es la pobreza, ¿no? Clarísima, en un momento en donde la vergüenza, digamos, el riesgo brutal es el que tú has comentado. Es decir, bueno, gente muy preparada, o no tan preparada, o desigualmente preparada, pero con unos derechos mínimos básicos, condenada a la pobreza, pero condenada a la pobreza de por vida, por una serie de cuestiones que básicamente son en qué clase social ha nacido o en dónde vive, ¿verdad? Entonces, claro, esto me extraña que los políticos, incluso más allá de Podemos, no hayan explicado esto a la población con el detalle que lo han explicado, porque es que esto se cae por su propio peso. No les interesa. Os voy a decir una cosa. Luis, ¿cómo vamos de tiempo? 15 minutos. 15. Bueno, vamos bien. Os voy a decir una cosa, sinceramente. Yo, como os podéis imaginar, me encuentro con muchas críticas a la renta básica. Para mí, la única crítica realmente importante es la que tú acabas de hacer. Claro, vivimos en un mundo globalizado, en el cual, desgraciadamente, todos los países están compitiendo entre ellos a ver quién tira los sueldos más al suelo y a ver quién le baja más los impuestos a las empresas. Y en esta economía globalizada, si un país hace la renta básica, nos va a hacer, a priori, menos competitivos. Esto desgraciadamente es así. Y la renta básica, cuanto a mayor ámbito abarcara, mucho mejor funcionaría. Y lo ideal sería que la renta básica fuera un derecho humano. Para esto nos falta mucho. Ahora bien, dicho esto, también hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, tenemos en España uno de los salarios mínimos más bajos de Europa. Francia y Alemania, Noruega, Finlandia, tienen unos salarios mínimos que están en el triple o más. Y no por eso son menos competitivos. Quiero decir que el hecho de la renta básica no sería el único factor de competitividad. También hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes, que el consumo aumentaría y las empresas también querrían venir. Ahora, habría que tener mucho cuidado, la renta básica obviamente no resuelve todos los problemas, habría que tener mucho cuidado en gravar adecuadamente a estas empresas para que no pase lo que pasa ahora, que venden en España, se llevan los beneficios y tributan en Irlanda. Claro, es que hay muchos problemas que resolver, no solo es este. Pero deciros que la propuesta esta de renta básica es una propuesta de verdad muy, pero que muy sensata y muy, pero que muy moderada. ¿Qué quiero decir? El estudio de Raventós está, lo que ellos han calculado es que costaría, aplicar la renta básica, costaría una recaudación adicional de 35.000 millones. Que es un 3,5% del Producto Interior Bruto de España. Muchísimo menos de las barbaridades que se dicen en los platós de televisión de que costaría 200 y pico mil millones o no sé qué. Nuestra propuesta la estamos acabando de calcular, pero es todavía menos. Estamos hablando de unos 20.000 millones. Estamos hablando no ya de equipararnos a la media europea, sino de subir un poquito la recaudación de impuestos en España, pero todavía por debajo de la recaudación europea. Es decir, no estamos hablando de una cosa comunista, de que vamos a cambiar totalmente el sistema, estamos hablando de subir un poquito los impuestos. Al fin y al cabo, lo que está pasando en España, ¿por qué la media de recaudación en España es mucho menor que, por ejemplo, la de Alemania o la de Noruega, desde luego? Los trabajadores asalariados en España
pagamos tantos impuestos como un trabajador francés o un trabajador alemán. Y además estamos totalmente collados. Es imposible que un trabajador en España no cotice a la seguridad social y no pague sus impuestos. El problema en España es que no se está gravando adecuadamente a los ricos y a las empresas. El problema es que hay un montón de cosas, pues límites de cotización de la seguridad social, los impuestos sobre los rendimientos del capital son mucho menores que los impuestos sobre el trabajo, que para mí eso es una barbaridad, que una persona trabajando con el sudor de su trabajo tenga que pagar más impuestos, un porcentaje más alto de impuestos que una persona que tiene dinero en el banco y de esos intereses paga menos, de ese dinero paga menos intereses, paga menos impuestos. Todo esto hay que darle la vuelta. Todo esto es una cosa que tenemos que hacer sencillamente para acercarnos a la media europea. Y si los ricos españoles pagaran como pagan los ricos alemanes o noruegos, daría para la renta básica, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad y sobraría dinero. ¿Esto de la renta básica se aplica en algún país del mundo o es una idea que ha nacido en Podemos y que... No es una idea de Podemos, ni muchísimo menos. No se aplica, tal como yo la he expuesto, no se aplica en ningún lugar del mundo, pero sí que en Noruega, en Finlandia, en Suecia, tienen algo muy parecido, son unas rentas condicionadas, pero con unas condiciones bastante laxas, y prácticamente en esos países no hay pobreza. Otro ejemplo de renta básica que es parecido pero no igual a esto es el estado de Alaska en Estados Unidos. En Alaska, en Estados Unidos, se decidió que los beneficios del petróleo, una parte se repartiría entre toda la población. Es una renta que no se acerca a estas cuantías, estamos hablando pues a lo mejor de unos 1.500 euros al año. Pero, a pesar de eso, esa renta básica en Alaska hace que Alaska sea el estado menos desigual de Estados Unidos. Y los índices de escolarización, de educación, la mayoría de índices son mucho mejores en Alaska que en el resto de estados de Estados Unidos. Aparte de esto, se han hecho, como decía antes, muchas pruebas piloto. Se han hecho en Canadá, se han hecho en Estados Unidos, se han hecho en Namibia, se han hecho en la India, todas con unos resultados excelentes. La aplicación de la renta básica sería exclusiva del Ministerio de Hacienda, es decir, recaudación de ingresos, o colaborarían los ayuntamientos municipales, porque dentro del tema de la partida variable, claro, el papel municipal sería muy importante, es decir, ¿qué papel desempeñarían los ayuntamientos? Te soy sincero, aquí estos ya son detalles que un poco no los hemos definido todavía, pero creo que no sería necesario llegar al nivel de ayuntamientos. Sencillamente con los datos del padrón sería suficiente para saber esto de las unidades de convivencia. Sería cruzar datos entre administraciones. A nivel municipal, digamos, no habría aplicación. En principio no. Más o menos también la idea cómo se aplicaría, por ejemplo, la gente que está estudiando a partir de qué edad, o si tiene que tener un perfil de que ya no estudie y esté buscando trabajo para ganar. Sí, la renta básica se da la cuantía completa a partir de los 18 años. Los menores de edad cobrarían un 30% de la renta básica, es decir, unos 180 euros al mes. ¿Menores de edad a partir de 16? Menos de 18. Menos de 18 cobrarían el 30%, más de 18 cobrarían la cantidad total de la renta básica. Pero no hay una edad mínima para ser de verdad. Más inclusive. No, de 0 a 18, 180 euros al mes. Mayores de 18 ya cobran la renta básica. Una cosa importante que no he dicho antes y que seguramente alguien me lo preguntará es qué pasa con las pensiones. ¿Qué pasa con las pensiones y qué pasa con los subsidios? Las pensiones y los subsidios, todos aquellos que son menores de la renta básica desaparecen y pasan a ser sustituidos por la renta básica. Y todos aquellos que son mayores se ven complementados, es decir, te quedas igual. Quiero decir, una pensionista que cobre 450 euros al mes pasaría a cobrar la renta básica, 650. Y un pensionista que cobre 800 euros al mes pasaría a cobrar lo mismo, 650 euros de renta básica y 150 euros de pensión, por decirlo así, pero se quedaría igual. Has dicho que un niño cobraría 180 euros al mes.
Esto es exactamente lo que ocurre en Francia. Estos cálculos me estás diciendo que solo te supondrían 300, ¿cuánto has dicho? 35.000 millones. 35.000 millones al año. 35.000 millones al año, sí. Al año. Sí, sí. Sí, sí. Esto es, lo puedes consultar, es el estudio de Daniel Raventós, lo edita la revista Sin Permiso, luego si quieres te puedo pasar el link. Que a mí me salen 25.000 millones solo para los 4 parados, los 4 millones de parados que tenemos ahora mismo. Solo los parados un año. Sí, pero es que tienes que tener en cuenta, te aseguro que el estudio es 100% real. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que lo que se hace es dar la renta básica al mismo tiempo que aplicas esta nueva fiscalidad, y entonces digamos que el cómputo de la renta básica entra aquí. O sea, lo que se hace es, en lugar de lo que tenemos ahora, aplicamos esto, la diferencia son estos 35.000 millones. Mírate el estudio que lo explica muy bien. Sí. Ya, 5 minutos. Ok, pues última pregunta. Sí. Bueno, yo quería hacer un poco una reflexión. Héctor nos ha dibujado un escenario totalmente real, que es lo que se venía persiguiendo por parte de la humanidad desde hace tiempo. Es la liberación del trabajo repetitivo del hombre que suplanta a las máquinas. En ocasiones podemos hacer una lectura y pensar que eso es contraproducente, pero es un gran avance en la humanidad. El hombre queda totalmente liberado para hacer las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adecuar el sistema para el beneficio del ser humano. Con lo cual, o tomamos medidas, como puede ser la renta básica, o cómo nos vamos a adecuar a ese nuevo orden, porque realmente es irreversible. Es decir, vamos a quedar liberados de un trabajo por el cual percibíamos un sueldo que a la vez utilizábamos para comprar bienes. Esos arrotos tendremos, lógicamente, que diseñar ese futuro y probablemente sea implantando medidas que yo la contemplo, la renta básica, como una medida, diríamos, paliatoria, una medida que momentáneamente para la transición hacia un nuevo orden nos ha de servir, pero realmente hemos de cambiar en profundidad el funcionamiento social. Y para ello era un poco a la intervención mía anterior. Podemos, piensa en diseñar ese ideal social de cara a tener un horizonte y un objetivo por el cual trabajar. Esta es una gran pregunta. En primer lugar, sobre lo que has dicho de que realmente si contemplamos esto como el objetivo de la humanidad, de quitarnos de encima el trabajo pesado, hay muchos economistas que hablan de la renta básica como un dividendo, como un beneficio que hemos obtenido entre todos y deberíamos repartir entre todos. Quiero decir, como mis padres y mis abuelos trabajaron muy duro para conseguir todo lo que tenemos ahora, para conseguir producir mucho mejor de lo que producíamos antes, es que pararos a pensar cómo vivían nuestros abuelos y cómo vivimos ahora. O sea, realmente somos muchísimo más ricos, hemos mejorado muchísimo. Y lo que tenemos que luchar es porque este beneficio de lo que hemos conseguido entre todos no se lo queden unos pocos, por lo menos que los mínimos estén cubiertos. Y después, sobre el plan del que hablabas, no te rehuyo la pregunta. Yo creo honestamente que esto va mucho más allá de Podemos, porque estamos hablando de una cosa que tendría que ser a nivel planetario, pero hay algunas propuestas muy interesantes a este respecto. Por ejemplo, la idea de la economía basada en recursos. La economía basada en recursos es un nuevo sistema económico en el cual no existe el dinero y sencillamente lo que se hace es gestionar de una manera racional los recursos naturales mediante la tecnología para repartirlos entre la población y que cada uno aporte a la sociedad de la manera que crea más conveniente. Claro, esto sería fantástico. Esto es hacia donde a mí me gustaría ir, pero nos falta mucho. Tenemos el yugo de este sistema capitalista que llevamos
2000 años inculcándonos que el pan se gana con el sudor de nuestra frente y que si no tienes trabajo no perteneces a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, y aunque sea un poco, digamos, contradictorio, o sea, yo creo que el hecho de dar dinero a todo el mundo es un paso para acabar, digamos, con este yugo del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque si tú das dinero a todo el mundo, automáticamente el dinero pierde valor. Porque si la gente ya no tiene que matarse a trabajar para sencillamente garantizarse la subsistencia, puede empezar a plantearse muchas otras cosas que van mucho más allá de sencillamente hacer girar la rueda del capitalismo, y podemos ir hacia una sociedad mucho más justa donde la gente realmente trabaje por el bien de los demás. ¿No crees que fomentaría toda esta del mini? Aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan ni tienen intención de buscar un trabajo. El fenómeno de los ninis hay que tener en cuenta que realmente a esos chavales prácticamente, yo no creo que estos chavales sean chavales gandules por naturaleza, sino que el sistema los ha excluido, no cuenta con ellos. Tenemos una tasa de desempleo juvenil superior al 50%. No hay trabajo para ellos, pero es que no va a haber trabajo para nadie. Entonces, necesitamos un cambio. Si a estos chavales, yo estoy convencido, si les das la renta básica, ya lo hemos dicho antes, habrá alguno que se tumbe al sofá. Seguramente al cabo de un mes de estar tumbado en el sofá, le dolerá la espalda y se le ocurrirá algo que hacer. Pero yo estoy convencido de que la mayoría de estos chavales podrían contribuir de muchas maneras a la sociedad sin necesidad de ser en un trabajo asalariado. Es que la idea que tenemos de que el único empleo, el único trabajo es el trabajo asalariado, esta idea nos la tenemos que quitar de la cabeza. Muchas gracias. Han sido unas preguntas.